Saludos terrícolas, soy el señor Tecnología y desde mi base acá en el espacio los sacaré de todas sus dudas donde exista la tecnología, junto con mi amigo el virus y con mi amigo el científico Aldo Caldillo allá en la Tierra, quien es el encargado de hacer los experimentos y los laboratorios. Hoy hablaremos del diodo en corriente alterna, como se muestra aquí en mi pizarra. Amigos, este curso está orientado para aquellos estudiantes que están cursando electricidad. Los electrónicos ven este mismo componente, pero de manera más profunda, ya que este componente tiene caídas de tensión, tiene resistencias internas y son otros los cálculos que hay que efectuar. Los eléctricos, sin embargo, tienen que ver lo mismo, pero de un nivel más bajo, entendiendo, comprendiendo el funcionamiento de este diodo y de los demás dispositivos. Muy bien, veamos el diodo entonces en corriente alterna. Disculpen el dibujo, es un poco feo, sí, lo sé, pero bueno, es lo que hay nomás. La explicación es lo más importante aquí, señor. Veamos. Aquí tenemos una fuente de tensión de corriente alterna. Dice VIN, quiere decir voltaje de entrada, input, voltaje de entrada. ¿Cierto? Está alimentando una resistencia de carga, resist load, resistencia de carga, RL, pero pasa por un diodo. Entonces, ¿qué va a acontecer aquí? Recordemos que cuando el diodo en corriente continua se alimentaba positivo de la batería con positivo del diodo, con el ánodo del diodo, ¿cierto? Dejaba pasar corriente, dejaba pasar a la resistencia. ¿Se polarizaba? Directo, correcto, se polarizaba directo. Pues bien, tenemos que entender el funcionamiento primero de la fuente que nos está abasteciendo la corriente alterna. Si usted se fija, esta corriente alterna es en un momento positiva, luego va a ser negativa. Semiciclo, positivo un tiempo, negativo otro tiempo. Lo tengo dibujado aquí, voltaje de entrada, positivo en un tiempo. Luego el otro semiciclo va a ser negativo. Así va funcionando la corriente alterna. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué valores? Por ahora no nos interesan los valores. Queremos entender el funcionamiento. Luego haremos cálculos y luego haremos laboratorio. Pero por ahora nos interesa el funcionamiento de este dispositivo en corriente alterna. ¿Cómo se polariza el diodo? Positivo con positivo, que es polarización directa, lo dijimos. Entonces me va a dejar pasar la señal positiva. Aquí tengo graficada en sincronismo el voltaje de entrada que nos está entregando la fuente versus, ¿cierto?, el voltaje que va a caer en RL, que va a estar en la resistencia de carga, y el voltaje que va a pasar por el diodo. Voltaje de entrada positivo, positivo con positivo, polarización directa, me va a dejar pasar, ahí me va a dejar pasar la señal positiva. No veamos valores. Luego, en el otro semiciclo, cuando aquí se hace negativo, negativo. Ahí está esa forma de onda negativa alterna. Negativo con positivo, ¿cómo se polariza? Polarización inversa, ¿verdad? Inversa. Perfecto. Como es polarización inversa, voy a dibujarle aquí la alternativa. El diodo se va a abrir. Ahí está nuestra fuente. Ahí está nuestra resistencia de carga. Polarización inversa, diodo se abre. ¿Qué pasa cuando se abre? No hay tensión en el semiciclo negativo. No pasa nada hacia la resistencia porque queda abierto. Volvamos de nuevo. Cuando es positivo nuevamente, ahí está. Positivo con positivo, polarización directa. Polarización directa, entonces me va a dejar pasar ese pequeño cachito que es el semiciclo positivo. ¿Ven qué fácil? Luego vuelve a ser negativo. Pongamos aquí, borremos con mi guante, me cuesta borrar un poco con el guante. Negativo, negativo con positivo, polarización inversa. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Se abre, y como se abre, no me deja pasar tensión. Y así sucesivamente a través del tiempo. Ese es el voltaje en la resistencia de carga. Veamos ahora, ¿qué va a pasar en el diodo? ¿Cuál va a ser la tensión? Y esto es un poco complejo. Espero que me lo entiendan. Pongan alta atención. Observen. Para el semiciclo positivo. Es positivo aquí esta fuente. Vamos a ver qué va a pasar en el diodo. Positivo con positivo, ¿qué dijimos? Se polariza directo.
Como se polariza directo, aquí está nuestro diodo, es un cortocircuito. ¿Me va a dejar pasar la señal? La vimos que va a dejar pasar. Pero ¿qué pasa si pongo un multímetro digital y mido el voltaje en estos terminales? Ah, aquí es donde le cuesta al alumno, allá en la Tierra. Miren, ¿qué estoy midiendo? Si yo tengo aquí fase, neutro, fase está cargada, nuestra casa, y el neutro no tiene nada. Y si yo aquí me cuelgo y piso el neutro, claramente me va a dar la corriente, porque estoy creando una diferencia potencial. Afirmo en la fase y afirmo el neutro, va a pasar la corriente por mi cuerpo. Pero mire qué va a pasar aquí, qué dato curioso, oiga. ¿Qué va a pasar si yo me afirmo de la fase, me cuelgo y ahí están mis pies y no me apoyo en el neutro? No me va a pasar nada, porque la corriente va a circular por ahí, si es que hay un flujo de corriente, va a circular por la fase. No va a haber una diferencia de potencial, porque yo no estoy tocando el neutro. Entonces, ese ejemplo, llévelo acá. ¿Qué pasa si yo mido un cortocircuito? ¿Qué pasa si yo la fase también la mido con un tester? No hay diferencia de potencial, no voy a medir nada. O sea, en una primera instancia, cuando es positivo, positivo con positivo, polarización directa, me pasa la polarización directa, me pasa la forma de onda. Pero en el diodo no pasa nada. No voy a tener medición, porque no hay una diferencia de potencial. Cuando está el semiciclo negativo, o sea, esta fuente de tensión alterna es negativa. Negativo con positivo, polarización inversa. Diodo se abre, queda circuito abierto. Así. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué voy a medir? Ahí sí voy a medir, ahí hay diferencia de potencial. Porque en este punto me está entregando la parte negativa que estoy alimentando en este momento el diodo. Negativo con positivo, polarización inversa, diodo se abre. Y al abrirse, ¿qué voy a medir? Miren, fíjese, un extremo de la fuente, vengo en este camino hacia acá, mido el otro extremo de la fuente. O sea, voy a medir la fuente de alterna. ¿Y qué parte voy a medir de la fuente alterna? La que está pasando en ese momento, que es la negativa. Así funciona el diodo con corriente alterna, qué maravilla, ¿verdad? Mire, y después vuelve a ser positivo, positivo con positivo, polarización directa. ¿Qué pasa en polarización directa? Se cierra el circuito. Perfecto. ¿Qué voy a medir? No hay diferencia de potencial. Estoy cerrando el circuito, o sea, estoy midiendo el mismo punto. No hay diferencia de potencial, se cierra. Después vuelve a ser negativo en el otro semiciclo. Aquí lo está dando, aquí. Negativo, negativo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Polarización inversa. ¿Ve? Usted me lo dice en coro. Polarización inversa. Polarización inversa, ¿qué pasa ahí? Se abre el circuito. Y cuando se abre, sí veo polarización, es decir, sí veo alimentación. Veo la fuente que está aquí, porque estoy midiendo los terminales de la fuente. Casi parecido a lo que vimos en continua, recuérdelo. ¿Y qué voy a medir en ese momento? La parte negativa de la fuente y así sucesivamente a través del tiempo. Fácil, ¿verdad? Así funciona un diodo en corriente alterna. Pero ¿qué pasa ahora? Si damos vuelta a ese diodo y aplicamos el mismo ejemplo. Veamos, déjeme borrar y de ahí volvemos. Bien, terrícolas. Ahora, si usted se fija, di vuelta ese diodo para ver qué pasa con la polarización, ¿cierto? Y su forma de onda. Tenemos nuestro generador de corriente alterna. En una instancia es positivo. Ahí está, voltaje entrada, positivo, negativo y así durante todo el tiempo. Positivo con negativo. ¿Qué polarización es? Es inversa. Entonces al hacer inversa, ¿qué pasa con el diodo? Lo vamos a dibujar aquí, el circuito. El diodo se abre. O sea, al abrirse no va a pasar nada hacia la resistencia porque va a quedar abierto. No hay una corriente circulando. Cero. Perfecto. Después en el otro semiciclo, cuando es el negativo, negativo con negativo, acá está el positivo, negativo con negativo y positivo con positivo, es polarización directa. Pues bien,
Entonces el diodo se va a comportar como un circuito cerrado, como un cortocircuito. Va a conducir esta señal hacia la resistencia de carga. ¿Y qué señal va a ser esta? Va a ser la señal negativa que está circulando en ese momento. Ahí está entonces mi semiciclo negativo. Vuelve a ser positivo. Positivo con negativo, que es polarización inversa. Al polarizarse inverso, entonces, el circuito, ahí el diodo, se me va a abrir. ¿Y qué pasa cuando está abierto? No voy a ver nada aquí en la resistencia de carga, es cero. No va a pasar ninguna tensión en la resistencia de carga. Vuelve al ciclo negativo. Aquí entonces es negativo. Negativo con negativo. El positivo está acá. Negativo, positivo, positivo, negativo. Sigo cambiando la corriente alterna. Tal cual como está en esa gráfica. Negativo con negativo, polarización directa. Entonces, ¿qué me va a dejar pasar la polarización directa hacia la resistencia de carga? La forma de onda negativa. Veamos qué va a pasar con el diodo. Esta es la parte más compleja. Positivo con negativo, ¿qué polarización es? Inversa. Al ser polarización inversa, entonces nuestro diodo se abre y queda como un circuito abierto. Hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si yo pongo un tester midiendo voltaje ahí? ¿Qué voy a medir yo? Recuerda que aquí está el semiciclo positivo. ¿Qué voy a medir yo? ¿Hay diferencia potencial? Claro que la hay. Positivo y la otra parte de aquí de la fuente. Voy a estar midiendo la fuente. ¿Y qué voy a medir de la fuente? El semiciclo positivo. Perfecto. Después, cuando se hace negativo, ahí está. Con un silbido. Ahí está, negativo. Negativo con negativo, polarización directa. O sea, aquí hay un cortocircuito. ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay diferencia potencial? No la hay. Entonces no voy a medir nada. Tal cual como lo habíamos hecho delante, pero al revés, porque dimos vuelta al diodo. Veamos entonces. Ahora, positivo, nuevamente positivo. Positivo, negativo, polarización inversa. Diodo se abre. Y al abrirse, ¿qué voy a visualizar? Voy a visualizar una diferencia de potencial, que es la señal positiva que está apareciendo ahí. Positivo y después negativo, después positivo y así durante los otros semiciclos. Así entonces funciona el diodo en corriente alterna. Pues bien, vamos a dejar expresado aquí un laboratorio para que usted lo haga con el científico Aldo Caldillo allá en la Tierra. Lo voy a dejar escrito y le vamos a explicar lo que usted va a hacer con el científico. El laboratorio número 1. Título: el diodo, lógicamente. Objetivos: comprender el funcionamiento del diodo en corriente continua, comprender el funcionamiento del diodo en corriente alterna. Anótelo porque lo vamos a revisar en algún futuro. Perfecto. ¿Y qué va a hacer usted entonces? Veamos. Trabajo teórico. Investigue características técnicas del diodo 1N4007. Que es el más ocupado para rectificar. Luego vamos a ver aplicaciones. Pero por ahora, quédese con eso. Investigue qué características técnicas, qué potencia, qué voltaje, qué corrientes maneja este diodo 1N4007. Luego, para los siguientes circuitos, determine voltaje en la resistencia de carga, voltaje en el diodo, corriente en la resistencia de carga y corriente en el circuito, tal cual como lo hicimos en la primera clase. La primera clase fue diodo en corriente continua. Entonces ahí tenemos dos circuitos, uno con polarización, ajá, y la otra con polarización, eje. Usted debe de saber eso ya, yo no le voy a decir, porque antes de usted hacer un trabajo de laboratorio, de experimento, debe hacer un trabajo teórico, un trabajo previo, y eso es lo que tiene que hacer usted, señor, en su casa. Ahí tenemos entonces una fuente de 8 volts, los dos alimentados con fuente de 8 volts, y me va a preguntar, pero señor tecnología, ¿qué le voy a decir yo? Pero dígame, ¿cuánto es de silicio o es de germanio? Es por eso que yo le dije, investigue características técnicas del diodo 1N4007. Y ahí usted se va a responder solo si es de silicio o de germanio. Si fuese de silicio, 0,7 volt. Si es de germanio, conduce a los 0,3 volt. Pero eso lo averigua usted. Muy bien, una resistencia de 1 kilo ohm para ambos circuitos. Para los siguientes circuitos se pide dibujar formas de ondas de tensión en RL y en el diodo, en sincronismo con V sub in, en sincronismo, o sea, con el voltaje de entrada, tal cual lo hicimos recién. Fíjese qué fácil.
No le vamos a pedir valores por el momento. Sí, quiero que me dibujen las formas de onda, tengan clarito el voltaje en el diodo y el voltaje en la carga. ¿Cuál es su forma de onda al polarizarse directo o al polarizarse inverso? Perfecto, amigos. Y lo que va usted a hacer entonces en la Tierra es lo siguiente, el trabajo práctico. Arme los circuitos anteriores, los circuitos de corriente continua. Y mida voltaje en la resistencia, voltaje en el diodo, corriente en la resistencia y corriente en el circuito. Vamos a aprender a medir con el científico todos esos parámetros, voltaje y corriente, que es lo primordial para usted. Luego va a armar los circuitos, los que están en la alterna, y por medio del osciloscopio vamos a verificar las formas de onda que usted dibujó. Dice que consideremos el voltaje de entrada 20 volt peak to peak. Soy el señor Tecnología. Adiós, terrícolas. Ah, me queda una cosa. El virus parece que no tuvo intervención hoy día. Menos mal, porque es muy desordenado. Parece que está durmiendo. Nos vemos. No, señor Tecnología, no me moleste ahora. Es hora de dormir. Yo ya estoy cansado a estas alturas. Después haré preguntas maliciosas a sus estudiantes. Adiós, amigos.